Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta desde la ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana. Hace un poquito de frío y estamos aquí felices de estar en la radio de nuevo con un invitado, como toda la semana, un invitado que ya nos ha visitado antes. Que le vamos a dar las gracias desde ya por haberse tomado su tiempo. Francisco Javier Bretón Anex Tichenó. ¿Lo dije bien? Sí, muchas gracias. Más o menos. No, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿Sí? Atareado, pero muy bien. Me imagino que entretenido. Francisco, para los que no saben, es asesor urbanista de la municipalidad. Específicamente trabajas en la Secretaría de Planificación Comunal. Tiene una pega extraordinariamente compleja, que es lidiar con el plan regulador comunal en este minuto, entre muchas otras cosas. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando un poco del rol de la planificación y también vamos a hablar un poco de un proyecto para la mejora del centro de Valdivia. Así que, si le interesa cualquiera de estos 3 puntos, ponga atención, porque durante estos próximos 45 minutos vamos a estar hablando de aquello. Francisco, antes de contar un poco la parte como de los proyectos en los que estás trabajando, a mí me gustaría, porque hay muchos estudiantes que nos escuchan, y me gustaría como explicarles el camino profesional que tú seguiste, así como de qué manera pasó a un estudiante de arquitectura, tu estudiante en la Universidad del Biobío, ¿no? Sí. Terminaste en la planificación urbana. ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, en general siempre me interesó el ámbito público. Uh-huh. Me acuerdo por ahí en la universidad hice unos talleres en esa época, 2002, por ejemplo, primeros talleres de vivienda social, cuando apareció la vivienda progresiva, dinámica, sin deuda. Me acuerdo en esa época hicimos unos talleres de vivienda social y como que me metí en esa temática. Y después en lo profesional trabajé también asociado al patrimonio, que igual es un área que me gusta. De hecho, llegué a Valdivia a trabajar a eso, en el diagnóstico del patrimonio cultural de la región de Los Ríos. Sí. Trabajé con una profesora del instituto, con Tirsa. Trabajé con ella, aprendí mucho, conocí la región, fue un trabajo muy bonito. Había hecho algunas prácticas en las iglesias de Chiloé también. Como que igual había un área del patrimonio que me gustaba. Pero me gustaba más el área pública y postulé a Servicio País. Y eso yo creo que marcó finalmente, como en general, la línea de trabajo. ¿Dónde te fuiste para el Servicio País? A Aysén, Lago Verde. Había un programa de vivienda en zona aislada, donde no llegaban las entidades patrocinantes a hacer proyectos de vivienda. Bueno, llegaba el Estado a través de la Fundación para la Superación de la Pobreza, con profesionales, dupla de profesionales, a hacer intervenciones en estos lugares. Y era un pueblo muy pequeño. Es como la Junta, ¿te ubicas ahí? La Junta, entrando a la región de Aysén, a la cordillera. Prácticamente en Argentina era la cosa. ¡Qué locura! Sí, y estuve ahí una temporada, invierno. ¿Y tú eres originalmente de Valdivia? No, yo me crié en la frontera, en Renaico, frontera norte de la provincia del Mayeco. Ahí me crié y estuve después en Concepción. Entonces, igual de hecho me gusta Valdivia por eso, por la escala. Como que Conce me pareció muy grande la escala. Me gustan las ciudades más pequeñas. La ciudad intermedia. Sí, como de escala un poquito más humana. Y bueno, ahí estuve en la escala de vivienda. Y ahí aprendí los programas de vivienda, de mejoramiento, etcétera, en esa materia. Y después volví a Valdivia. Y ahí entré al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al programa Quiero mi barrio, el de recuperación de barrios. Y ahí estuve trabajando como 5 años en eso. Estaba encargado del área urbana y desarrollando los planes maestros de barrio, postulando a otros proyectos intersectoriales, pero en el fondo trabajo desde el plan, pero pequeño.
ya, pero ya como metiéndose un poco más en el área urbana. En la escala urbana, como empezando a atacar barrios. Por claro. Exactamente. Y después de eso me pasé a desarrollo urbano, que es todo un área del MIMBU, la División de Desarrollo Urbano, que es la que imparte como todas las instrucciones para aplicar los planes reguladores y todo. Y ahí me metí en la materia de planificación urbana, en concreto. Y ahí aprendí, y en el fondo ahí me sumergí en la norma. Igual fueron hartos años. ¿Duro? Sí, me costó. Tú me acuerdo que sí, me costó porque y es divertido llegar hasta aquí en esto, pero todos los temas normativos es harta lectura, como que te ponía un poquito abogado igual. Como empecé a leer en código de leyes y normas y aplicaciones, y eso fue una escuela, bueno, ahí mucho aprendizaje de profesionales que estaban antes, que llevaban harto tiempo en esto. Y te sirvieron como de mentores para poder ir entrando en el tema. Sí, porque son materias difíciles, como que no es llegar y leerla y entenderla, alguien tiene que explicarte todo eso. Entonces ahí estuve del 2015 al 2023, principio de año. Y todo este tránsito, porque tú además tienes un diplomado, ¿no? Sí. O sea, hubo una suerte de como de... A ver, ¿cuánto te estoy de sacar ¿cuánto tiempo llevamos desde que te titulaste? Yo llevo 2008, 12, 16 años más o menos. Sí, tengo 40 años. Claro, entonces en el fondo, en 16 años te fuiste especializando lentamente en esta área como del diseño urbano. Sí. Y de la planificación. Claro, más que diseño urbano, yo digo, porque en el fondo es planificación urbana en la normativa chilena. Como que no soy experto en planificación urbana en cualquier lado, como que en esta, porque vengo desde ahí. Como que mi input ha sido la normativa en el fondo, y bueno, y la aplicación de políticas, eso sí, como que siempre estudiando bien las políticas, que son las que uno tiene que bajar, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la de Cambio Climático, etcétera. Bueno, y ahora la Ley de Cambio Climático. Súper interesante. Y después, el 2023, me vengo a la Municipalidad de Valdivia te contratan para poder hacer... Claro, llego como una semana antes de la apertura de la licitación para contratar a la empresa que nos está asesorando, que es una empresa que tiene alta experiencia y un gran equipo, porque los planes reguladores tienen diversidad de áreas, o sea, desde las áreas de riesgo, todos los riesgos que encontré en un territorio, patrimonio, movilidad, etcétera. Es como súper amplio. Bueno, pero este tránsito profesional que tú mismo hiciste te ayuda un poco para poder supervisar este proceso, porque en el fondo si es que tuviste que atender o te interesaron temas de patrimonio, vivienda, escala barrial, planificación, normativa, políticas públicas, es una manera, es como que sacaste un diplomado pre-PRC, ¿no? Sí, una especie como de capacitación a lo largo de años para poder llegar a estar en el lugar en el que estás. Y ya, ahora pasamos a la parte como más concreta del plan regulador comunal. En el fondo hay un clásico que uno se sienta a comer en cualquier cumpleaños en Valdivia y dice, que el plan regulador tiene... Tú mismo me contabas que no te dejan tranquilo en ningún carrete, en ningún bar, nada. Es como el plan regulador, si ya 10 años de retraso, esta cuestión empieza y no termina. Se está diseñando o se va a diseñar un plan regulador que va a quedar obsoleto en el momento que nace. Existen como medidas como de... O sea, en el diagnóstico existe como una especie como de puesta al día de la situación actual. ¿Cómo funciona el comienzo de este nuevo plan regulador y cuáles son las fechas y plazos? Porque yo sé que estamos recién en el comienzo de las acciones como de participación, ¿no? O sea, llevamos un año igual. Bueno. Sí, nos llevamos un año y como dos tandas de participación. ¿Ya? Primero... Bueno, lo primero fue la decisión, que fue una decisión política que tomó la administración de hacer un nuevo plan regulador. Eso ya es una decisión porque había uno que estaba bien desarrollado, había llegado incluso a Contraloría, pero tenía una piedra de tope y no avanzaba. Y el diagnóstico de ese plan era de mediados de los 2000, 2005, 2006, por ahí. Entonces, no incorporaba dimensiones bien relevantes. No incorporaba, por lo que quedó afuera, la consulta indígena, por ejemplo. Sí me acuerdo que sí. Ley de cambio climático. Ya, perfecto. Elementos muy básicos ahora. Enfoque de movilidad. Tenía capacidad vial, no movilidad. Entonces, ya iba quedando atrás en el fondo, tanto como desde las políticas públicas como desde la normativa.
¿ya? La evaluación ambiental estratégica, que es un procedimiento por los cuales todos los planes reguladores tienen que pasar, y las políticas en Chile, para tomar la mejor decisión en el fondo. Es como previo. Antiguamente se medían, esto apareció con la ley la ley de bases del medio ambiente, el 2010. Como este plan era anterior, como que se hizo una evaluación ambiental estratégica como para cumplir con el plan que ya se había diseñado. En cambio, ahora nosotros estamos diseñando desde la evaluación ambiental estratégica, que permite incorporar las dimensiones de la sostenibilidad desde el proceso de diseño del plan, donde se definen criterios de desarrollo sostenible, se relevan cuáles son los desafíos de planificación en cuanto a cada plan, etc. Una pregunta, porque la pregunta que a uno le parece inmediatamente es como ya, ok, me parece súper bien que empiecen de nuevo con bases más actualizadas, con una visión como más pertinente al momento histórico en el que estamos, como con los intereses y con la profundidad que se le da al valor como medioambiental, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con los plazos? Porque a uno le empieza a dar susto, es como, hoy volvimos a empezar, ¿cómo vamos con la carta Gantt? ¿Cuánto se supone que esto va a estar listo? Si todo sigue bien, y si no sigue bien, ¿cuál es el peor escenario? Así como poniéndome como en la posición de... Sí. Muy entendible. Sí. Bueno, los planes en Chile en general, en promedio tienen una aprobación como de 6, 8 años. Una debilidad que de hecho el Ministerio de Ambiente y Urbanismo está trabajando en apurar eso, porque se le han ido incorporando tantos elementos que se ha ido como complejizando el proceso, enredando, no haciéndolo simple. Entonces yo creo que ahora debiese venir ese aprendizaje. Ahora, el plan anterior ya tenía una data como casi de 20 años. Sí. Entonces, había poca certeza sobre continuar con el anterior, con todos estos elementos nuevos. Poca certeza incluso de su aprobación final, ¿ya? Además, está la ley de transparencia del mercado de suelo, donde yo voy a explicar el proceso, pero en el fondo incorpora una participación temprana para la definición de la norma, porque siempre estas normas han generado desconfianza, porque uno, si mira el plan vigente de Valdivia, tiene 30 modificaciones desde el 88 a la fecha, y hay algunas modificaciones que son puntuales a un par de predios. Claro. Y eso es algo que ahora está regulado en la norma y hay una manera de proceder con eso. No es llegar y modificar el plan en cualquier parte sin esos fundamentos y sin esa transparencia. Entonces, insistiendo incluso, no habían certeza de que pudiese haberlo aprobado y aplicado. Entonces, yo creo que fue una muy buena decisión, que se tomó antes que yo llegara, por cierto, a la municipalidad. Habían trabajado asesores urbanistas anteriores. A mí me tocó como llegar en el momento de ya empezar a diseñarlo. Así que creo yo una buena decisión y este procedimiento en términos de plazos, y que vamos bien con los plazos, hasta ahora, empezamos el año pasado, el 21 de julio fue el acto de inicio del plan que lo marca el iniciar la evaluación ambiental estratégica. Hicimos el diagnóstico el 2023 y este 2024 ya hicimos participación ciudadana, y este 2024 propusimos las alternativas del plan, las alternativas de estructuración, que también hicimos participación. Ahora, ya les voy a contar después en detalle, viene la consulta pública de esa imagen objetivo, que tiene 3 alternativas, donde no hay que elegir una, sino más bien hay que revisarlas todas y ver qué elementos son más pertinentes de cada una. Nosotros, por cierto, tenemos una de las alternativas, la que priorizamos. Y desde septiembre en adelante empezamos el diseño del anteproyecto. Ya. Y el anteproyecto lo terminamos aproximadamente en septiembre del 2025. Y esperamos, después viene el proceso aprobatorio final, esperamos en el primer semestre del 2026 ya estar con novedades en Contraloría. Y eso ya es toma de razón en términos del proceso que viene. Entonces, la fecha, y doy un rango de fecha, pero por cronograma es en el primer semestre del 2026. Tener el plan ya con noticia de Contraloría, incluso el primer trimestre. Pero respondiendo a las observaciones que pueden salir, que siempre son miles, porque en esto hay que... Contraloría no te hace revisiones parciales, que es algo que quizás tenemos que arreglar en el proceso para no pillarte con... Sí, porque te encuentras con todo al final. Sí, una locura. Pero hay hartos filtros, y el mismo ejercicio ya nos ha permitido conocer un poco ese procedimiento, de hecho, saber cómo llegar bien a ese momento. Así que estamos tranquilos en eso. Entonces,
Y vamos con los plazos, eso sí es importante decirlo. Entonces, este año el gran objetivo era aprobar la imagen objetivo, valga la redundancia, que se aprobó hace unas 3 semanas aproximadamente. Sí. Y ahora la consulta pública de aquella, donde las personas pueden hacer sus observaciones y ahí como invitar desde el 6 de junio, desde el 5 de junio, sí, a ver... Están colgados los afiches al frente de la municipalidad. Sí. Participación. Es hasta el 6, o sea, del 6 al 5, eso, del 6 de junio al 5 de julio, en la página web de la municipalidad van a encontrar toda la información disponible, el resumen ejecutivo, los planos, para hacer observaciones, las que nosotros tenemos que revisar una a una. Importante que sean fundadas esas observaciones para poder considerarlas. Y el día 6 de junio y el 13 de junio vamos a hacer las audiencias públicas donde se presenta el plan, que también las vamos a grabar y las vamos a cargar en la página también para que la gente que no pueda ir pueda verlo, y se van a transmitir en vivo, entonces así la gente que no pueda ir también la puede ver. La podéis escuchar como un podcast por último. Exacto. La podéis ir mirando. Y la idea es que la comunidad haga sus observaciones. Y nosotros después tenemos que revisar una a una. Recepcionar y sistematizar. Y evaluar si acoger o rechazar. Y nosotros le hacemos una propuesta al Consejo Municipal sobre cada una de las observaciones, sugiriéndole acoger o rechazar con los fundamentos que corresponde. Y eso vamos a mandar a hacer una tarea a todos los estudiantes de arquitectura a que participen dentro del proceso. Sí. Así como te sientes, vas a recibir 120 comentarios. Yo no sé si es una buena invitación. Creo que bueno si lo trajen en grupo para que en el fondo sean observaciones que tengan como discusión fundamentos trabajados y discusión previa. Sí. Sí, pero podríamos hacer el ejercicio, ¿ah? Sí. Sí, con todos los estudiantes. Es importante. Tenemos un grupo asesor en el plan que nos ha ido acompañando etapa a etapa y está representado por el director del instituto. Sí. Y él ha participado y yo le he mencionado esto, que en el fondo nosotros esperamos que nos hagan observaciones al proceso de manera formal para poder conversarla si él nos ha comunicado a los profesores del instituto. O sea, los profesores estamos al tanto y en el fondo debería haber respuesta. Pero yo digo incluso a los estudiantes, así como trabajar con nuestros jóvenes estudiantes que ocupan la ciudad. Además que así votarían por todo lo que tenga que ver con... Sí. Importante indicar que no hay que elegir, porque son alternativas, entonces se tiende a pensar que hay que elegir y más bien es analizar cada una y comentar de cada una qué elementos les parecieran ser inadecuados o que hubiese que corregir dentro de las propuestas que estamos trabajando. Claro, los riesgos, las oportunidades, las fortalezas, claro, un poquito como evaluar. Claro, y este es el espacio también donde los particulares, los privados, que tienen intereses particulares sobre un predio, también hagan sus observaciones. Este es el espacio. En las participaciones ciudadanas, en general, nosotros lo que hablamos es que trabajamos con... las participaciones siempre son abiertas, pero nuestro enfoque en la participación son los representantes de los intereses colectivos, que son las organizaciones de la sociedad civil. Con ellos trabajamos, es nuestro foco de atención. Independiente de que tenemos... y ahí están también los gremios, cámaras de industria, de comercio, turismo, etcétera. Con ellos hemos venido trabajando, pero este es el espacio donde cada particular puede hacer su observación también. Sí, bueno, estoy acá abrí la página web prcvaldivia.cl y está clarísimo, claro como el agua, así que me imagino que uno puede llegar y hacer clic en participa aquí, ¿se podrá? Sí. Y ahí va a estar todo disponible para las fechas correspondientes, para que la revisen y para que todos los estudiantes tratemos de participar, profesores y estudiantes. Ya, excelente. Este es el estado, tendríamos esperanza para el 2026 de ver resultados. Sí. Y además está considerando como todos estos criterios nuevos como parte del diseño de este plan, a diferencia del anterior, ¿cierto? Sí, principalmente ahí son los criterios, o sea, las dimensiones de la sustentabilidad, cambio climático. ¿Podrías explicar un poco como qué variables así cortito? Porque tampoco no podéis dedicarle. O sea, en el fondo son todas las medidas que tienen que ver con la adaptación y la mitigación al cambio climático. Eso es básicamente. Reconocer las áreas de valor natural, que en el fondo que tienen un valor natural en términos patrimoniales, pero también de resiliencia. Exacto, o sea, no solo en términos ambientales por el ecosistema y la biodiversidad, sino que también porque prestan servicios ecosistémicos como mitigación de inundaciones, etcétera.
Y la reducción de riesgos de desastre también, que es como la otra dimensión importante. Bueno, hay un buen estudio de patrimonio también, que estamos perfeccionando. De hecho, en Los Ríos tuvimos una sesión ahí trabajando con algunos profesores ahí del instituto igual, que es una materia que va a venir ahora en la etapa anteproyecto. En esta etapa más bien, y ahí como comentar un poco de las alternativas. Las alternativas se estructuran en base a 4 elementos principales, que son límite urbano, una propuesta de nuevo límite urbano, las 3 alternativas. Una es la ciudad extendida, que es un poco el modelo de una ciudad que ocupa mayor cantidad de superficie y concentra su mayor intensidad de uso y diversidad en el centro. Pero es más dispersa y tiene baja ocupación en los entornos, que es un poco como seguir un poco la tendencia actual. ¿Qué es lo que no nos gusta? Que no es la que priorizamos nosotros. No es la que priorizaron ustedes. Que sí considera criterios de sostenibilidad como el resguardo de los elementos de valor ambiental, natural, etcétera. Pero en términos como de gasto energético, para traslado, etcétera. Exactamente. Los tiempos de viaje son mayor, tiene mayor... por esta dispersión es más difícil de implementar buenos sistemas eficientes de transporte público, por ejemplo. Claro. Pero ese es uno de los modelos. Ya. El otro es el de ciudad compacta, que es como lo opuesto. Claro. Sin embargo, que tienen una menor cantidad de superficie, todas crecen en superficie respecto a los 6.000 y tantos hectáreas que tiene actualmente Valdivia. El primer modelo crece a 14.000, más que duplica. Este de ciudad compacta crece a 8.000, un poco más. Pero se basa en 2 elementos que nosotros consideramos que no tenemos la certeza de que vayan a funcionar, por lo tanto tampoco la priorizamos. ¿Cuáles serían esos 2 elementos? Que el transporte público, como se apoya mucho en el transporte público, y es un elemento que no depende directamente del municipio. Si bien se ha ido avanzando, el municipio tiene un plan de movilidad sostenible, es un elemento que, por las competencias que establece la normativa vigentes, son del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y es como que bajan de las políticas sectoriales que implementen. Entonces, si esa política cambia, no podemos nosotros controlarla. Y lo otro es que, como es más compacta, deja varios bordes de la ciudad que nosotros hemos detectado que está uno de los desafíos de planificación es como crecimiento disperso y fragmentado. Lo deja que funcionen las normas del área rural, y que nosotros creemos que en Chile todavía eso es un tema que está en discusión y no ha funcionado. No, pues ahí está la tremenda polémica de la subdivisión del tamaño mínimo predio, construcciones, etc. Entonces nosotros decimos, bueno, eso como que sí, es como tapar el sol con un dedo. Nosotros creemos que hay que hacerse cargo de eso, y creemos que la normativa urbana en varios lugares puede ayudar, y eso no significa que vayamos a generar como necesariamente como grandes densificaciones en lugares, sino que más bien es controlar. Es desarrollo controlado en esos sectores periurbanos y localidades. O sea, en el fondo que quede bajo vigilancia, ¿no? Claro. Que tenga que cumplir con ciertos mínimos. Claro, para resguardar los mismos valores propios que incluso la gente elige ir a vivir a esos lugares, ¿cierto? Sí. Eso. Y entonces la que sí priorizamos, y aquí para hablar en positivo, es la ciudad descentralizada, que es el modelo de ciudad próxima en el fondo. Que es una ciudad que permite generar subcentralidades con el fin de acercar los servicios a distintas zonas. Y caracterizar esos centros de tal manera que igual sean codependientes a cierto nivel. Exacto. Pero en el fondo reducir, en el fondo que todos los viajes por todas las cosas tengan que ser al centro de la ciudad, que congestiona, que hace utilizar más tiempo para el traslado. Bueno, esta descentralización. Y que es muy acorde a la geografía que tiene Valdivia, que está... Somos un archipiélago, exacto, básicamente. Somos un archipiélago, un delta archipiélago. Entonces, es el modelo que proponemos, y que es de una superficie como de 12.000, más o menos. Igual, y estamos proponer regular ciertas como villas rurales, pero en Chile no está esa normativa, pero son localidades aisladas, como Cayumapu, como Curiñanco. Esa es la propuesta, como regularlas para establecer cierto orden y resguardo. Eso con participación para efectivamente conocer qué es lo que se valora de eso, de la escala de esos lugares, de los ritmos de esos lugares. Claro, para que no se entienda que en el fondo el pertenecer al plan regulador implica una hiperdensificación instantánea y transformarlo en un paisaje completamente distinto al que tiene. Exactamente. Eso, entonces esas son las 3 alternativas sobre las cuales vamos a discutir. Vamos a discutir entre el 6 y el... Ahí está la fecha, el 5 de junio. Arriba. Entre el 6 de junio
es la primera audiencia, ¿no? Ahí está la fecha. Ahí está. Entre el 6 de junio y el 5 de julio. Exacto. Ahí está. Esos son los 30 días de exposición. Ya, perfecto. Y después vienen las 2 audiencias y después viene la recepción de observaciones. Claro. Durante julio vamos a estar sistematizando las observaciones y la segunda quincena de julio y la primera de agosto vamos a estar discutiendo con el Consejo en sesiones probablemente extraordinarias porque va a ser... largo y tendido. Depende cuántas observaciones lleguen. Vamos a estar discutiendo cada una de las observaciones. Ya, excelente. Entonces, para los que nos van sumando ahora al programa, estamos conversando con Francisco Bretón, encargado de Planificación Urbana de la Secretaría de Planificación Comunal. Gracias, vacío mental repentino. Y estamos hablando sobre el Plan Regulador Comunal que está en proceso en esta nueva versión, que ya hubo una especie de lapsus, ¿cierto? Teníamos un proyecto de Plan Regulador Comunal que estuvo estancado, que estaba súper obsoleto, se decide de una manera muy asertiva volver a iniciarlo y enfrentarse a este desafío y tenemos la expectativa de tenerlo listo para el 2026. Así que no se asusten, esto no va a seguir eternizándose. Y lo bonito que tiene la conversación que hemos tenido hasta ahora es que nos están invitando efectivamente a poder participar concretamente entre el 5 y el 6, haciendo comentarios respecto a estas distintas imágenes objetivos para poder participar activamente en el desarrollo de nuestro territorio. Así que de verdad va a estar la información, la pueden mirar y con calma se sientan así todos los desayunos mientras toman un cafecito y van haciendo un punteo y después lo pasan en limpio y esto lo van a leer en el Consejo Municipal. Así que si quieren que lo tomen en serio, esta es una oportunidad. Y vamos a ir a escuchar una canción que elegiste tú y la puedes presentar para pasar después a nuestro segundo bloque. Sí, ¿Cómo se llamaba? Espérate, la podemos buscar. Roscoe se llama, de Midlake. Sí. Roscoe se llama la canción. Sí. Así que vamos a escuchar esa canción y después seguimos hablando de planificación. Que esté muy bien. Stonecutters made them from stones, chosen specially for you and I, who live inside. The mountaineers gathered timber piled high, in which to take along, traveling many miles, knowing they get here. When they got here, all exhausted, on the roof leaks, they got started. And now when the rain comes, we can be thankful. When the mountaineers saw that everything fit, they were glad and so they took off. Thought we were due for a change or two around this place. When they get back, they're all mixed up with no one to stay with. The village used to be all one really needs. Now it's filled with hundreds and hundreds of chemicals that mostly surround you. You wish to flee, but it's not like you. So listen to me, listen to me. Oh, and when the morning comes, we will step outside. We will not find another man inside. We like the newness of all that has grown in our garden, spoken for so long. Whenever I was a child, I wondered what if my name had changed into something more productive like Roscoe. Been born in 1891, waiting with my Aunt Roseline. Thought we were due for a change or two around this place. When they get back, they're all mixed up with no one to stay with.
Estamos escuchando Me miras, de cerca me miras, Desde la Ventana cada vez más de cerca. en Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en el segundo bloque de Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes, y estamos conversando con Francisco Bretón, especialista en desarrollo urbano, encargado del Plan Regulador Comunal de Valdivia. Y estábamos hablando un poco como de los procesos en los cuales podemos participar. Y nos quedamos un poco como con la idea de por qué es importante planificar, ¿no? Así como de qué manera se tiene que ir haciendo planificación, se tiene que ir haciendo una planificación que sea pertinente a un territorio, que esté como adecuada al tiempo en el que se está viviendo y que esto significa un trabajo no solo de una unidad del Estado, sino que también de todos nosotros, en el fondo. Y tú me estabas comentando que te gustaría comentar un poco o que como que lográramos hablar de estas distintas planes que están en juego en nuestro proyecto de planificar la región. ¿Cuáles serían o en qué estás pensando? Cuéntanos. Bueno, en general, a ver, como en el sistema de instrumentos de planificación, cada como escala, se me fue la palabra, pero cada escala de planificación o de, estoy pensando, gobierno regional, ya, okay, nacional, como nivel de... Claro, nivel de gobernanza, ¿sí? Se me olvidó la palabra, pero el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, cada uno tiene sus planes, ¿ya? Y también están los planes sectoriales, que son estos que son de los distintos ministerios que implementan políticas públicas sectoriales, MOP, MIMBU. Es como un tejido en el fondo, claro. Así como las especialidades van en este sentido, después como las distintas escalas, así como más chiquitito, más grande, tienen distintos planes que deberían todos coordinarse, que es lo que yo te preguntaba en la pausa, que era como cómo tejemos esto y para que no vivan todos estos planes de manera separada. Entonces, por ejemplo, la ley de cambio climático establece directrices generales de cómo debiesen implementarse y exige ciertos planes. Por ejemplo, el gobierno regional tiene su plan regional de cambio climático. El nivel local, municipal, tiene también, nosotros aprobamos el año pasado o a principios de este año, no me acuerdo muy bien la fecha, pero el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, que es un plan que es mandatado por esta ley. Somos la primera comuna de la región en tener ese plan aprobado y participamos en las siglas COREC, la Comisión Regional de Cambio Climático, donde se están desarrollando los planes de acción de cambio climático comunales de todas las otras comunas. Y el municipio igual participa en eso, en esa instancia de coordinación. Y ese es el espacio de donde se teje, en el fondo, se coordina esto. Y desde lo local no solo está el plan regulador comunal y este plan de acción comunal de cambio climático, sino que también hay una serie de planes que todos debiesen integrarse, en el fondo. Y ese es el desafío, en el fondo, integrar todos los planes. Y ahí solamente quiero mencionar la relevancia de estos, porque son planes que permiten después proyectar las inversiones. Los énfasis, en el fondo, donde en función de los diagnósticos, cómo priorizar los recursos que siempre son... Que es súper importante, porque en el fondo el deber de los organismos de planificación es pensar no en las soluciones solo para los problemas contingentes, sino que es entender que existen ciertas condiciones que se van a ir agravando, por ejemplo, con el tiempo y para las cuales tenemos que estar preparados, ¿ya? Muy concretamente en el tema del cambio climático, la cantidad de lluvias concentradas, la intensidad de estas y lo que posteriormente producen, que son las inundaciones en los distintos barrios, y más encima, al ritmo que vamos creciendo y llenamos de cemento las ciudades, ¿cierto?, produce inundaciones, que todos sufrimos. Y eso, por ejemplo, podría ser algo que uno podría prepararse para ello, ¿cierto? Entonces, tú me comentabas, ¿cierto?, de tratamiento de las áreas verdes desde distintos sectores, de qué manera se pueden planificar los parques, se pueden planificar los espacios entre medio de las carreteras, los bandejones centrales. Eso tiene una visión de algo que nos puede suceder y para la cual nos podemos preparar anticipadamente. Claro.
Entonces, entre esos planes, el plan como más antiguo que tiene, que un plan están los planes como temáticos y Sí. territoriales. Entonces, los planes temáticos que se desarrollan son, por ejemplo, el plan de movilidad sostenible de Valdivia, que es un plan que ya está aprobado y que está en implementación, que es un plan que, por ejemplo, entre una de sus medidas que se ejecutó el año pasado fue aquí mismo, en General Lago, la pista exclusiva de transporte público, que permite mejorar el servicio del transporte público, hacerlo más eficiente. Tiene una serie de medidas, creo que son como 5 líneas, que va coordinado con el plan regulador. Lo tiene como insumo, como se diseñó antes, lo tiene como insumo para su estudio de movilidad, por ejemplo. Asimismo, el plan de acción de cambio climático incorpora dentro de sus medidas todas las medidas del plan comunal y cómo éstas aportan a la mitigación de gases. Ya. Eso. Después, por ejemplo, en Valdivia, particularmente en Valdivia, tenemos el Plan Estratégico Comunal de Humedales, Ya, a sí. propósito de la Ley de Humedales Urbanos y la ordenanza municipal que estableció que había que hacer un plan. Y eso es una decisión municipal que es por el carácter particular Claro, porque es algo que nos marca como... Exacto. Y ese, comuna. y ese plan, una de sus materias es los usos en los bordes de los humedales, y ahí hemos estado muy coordinados y he participado varias veces en instancias con ese comité que está trabajando en ese plan. Después está el plan de desarrollo comunal, que es el plan que aparece en la orgánica municipal, en la ley orgánica, y que establece las directrices para el desarrollo de la comuna. Y ese plan nosotros ya lo aprobamos por consejo este año también. Es un plan que se trabajó con todas las direcciones de la municipalidad y en mucha coordinación con un plan regional similar, que también es un plan estratégico, que es la Estrategia de Desarrollo Regional. Se trabaja coordinadamente haciendo la bajada de los objetivos regionales a la comuna y al revés un poco también, como subiendo las expectativas locales para que pueda engancharse al plan, a la estrategia regional. Y entre otros estamos trabajando ahora, estamos en la mitad de un trabajo del plan de infraestructura verde-azul, por ejemplo, que en el fondo tiene la lógica de reconocer todas estas áreas de valor natural, ambiental, que prestan servicios ecosistémicos y cómo estas las tenemos que ir trabajando y incorpora también un modelo de gestión que incluye todo el trabajo que ya se viene haciendo. En el fondo simplemente le vamos a dar estructura a esto y orden a todo el tema de los nucleonativos, por ejemplo. Estos lugares que son del vivero, que son como semilleros para con el principio de restauración. Ojalá me lo esté diciendo bien, porque si no la Cindy La Cindy te va me va a a ahogar. retar. Pero sí, estamos trabajando en eso. A todo esto se me acordó, un paréntesis, una digresión pequeñita. La semana pasada estaba una titulante del magíster de conservación. Tenía su tesis sobre árboles patrimoniales urbanos. Y es muy bonito porque como hablaba de esta especie de corredores biológicos que se pueden construir a través de estos grandes arboledas, de estos grandes árboles que además contienen una biodiversidad gigantesca y que también cuentan la historia de lo que era Valdivia pre-crecimiento urbano. Y hay un trabajo de un profesor que se llama Iván Díaz, que está ahí como muy encima de los árboles, literalmente encima de los árboles, porque hace investigación en la copa de los árboles, que están ahí como promoviendo la idea de que dentro de todas de estos planes se incorporen el inventario de estos árboles y el reconocimiento de su valor. Así que... Súper, después me da el dato, te voy a favor. contactar. Eso, y por otro lado están los planes territoriales, pues y ahí quizás mencionar el plan del centro que indicaba anteriormente. Aquí hay en el fondo, en función del deterioro que se ha ido manifestando en el centro, hay como un mandato de la alcaldesa de hacerse cargo de esto y buscar una articulación público-privada para el mejoramiento del centro, de la imagen del centro. Y es algo que inició en febrero de este año y que se armó un comité del centro con actores del centro que les interesa que el centro se mantenga, que tienen su patrimonio, sus intereses ahí,
y estamos trabajando con ellos y se han ido armando grupos de trabajo en torno a esto, grupo de edificación, fachadas, sitios eriazos, que es una temática importante en el centro. Como esto va deteriorando la imagen, bueno, yo creo que todos estamos bien claros con eso. Otro grupo de espacio público, en el fondo que tiene que ver con accesibilidad universal, iluminación, seguridad, estacionamiento, etcétera. Y son grupos que están conformados por funcionarios municipales y integrantes del área privada, y van haciendo propuestas que se van priorizando en este comité e impulsando. Entonces ahí y el municipio a su vez ha ido, ya está, bueno, no sé si han visto, pero se está arreglando la plaza, las zonas de tráfico calmado, que son estas áreas donde antes habían estacionamientos, incluso estacionamientos como ilegales, en el fondo, gente mal estacionada, se segregaron para el uso peatonal, evitando que estuvieran estos autos ocupando ese espacio que es autoestacionado, en el fondo, y esto genera mayor seguridad también visual, por de pronto, además de ocupar estos espacios. Ya viste, no sé si en el verano se lograron poner toldos, o sea, unos quitasoles, no toldos, quitasoles frente al Banco de Chile, por ejemplo. Y ese espacio se ocupó harto, y una heladería y ya. Ese tipo de cosas son como te indicaba yo, proyectos como de transición a proyectos más definitivos, donde ahí se busca, se presentó ahí algunas imágenes en el comité, buscar techar algunos espacios en el centro, que puedan servir en el invierno, porque ahora esos mismos espacios no se ocupan tanto porque llueve, etcétera. Bueno, como que vamos para allá, pero vamos de a poco, porque esas inversiones son grandes, va a haber que hacer arqueología, y todos esos elementos postergan mucho las inversiones, y queremos ir viendo resultados provisoriamente, los vas estudiando, vas ajustando los diseños a futuro, y así queda más pertinente. Entonces ese es como el objetivo de estos como diseños incrementales Claro, que son como, que se han hecho en otros países, son como una especie como de ensayos para, como antes de generar inversiones demasiado grandes, estos ensayos para ver si tienen potencial, y vas como seleccionando y potenciando algunos. Y vas ajustando el diseño, y al finalmente logras mayor efectividad después en el diseño. Sí. Lo que pasa es que igual, por ejemplo, las franjas verdes estas de las que estamos hablando, generan cierto como resquemor, porque no toda la gente sabe de lo que se va a tratar. Y a veces, por ejemplo, la inversión de esos conos naranjos que hacen que ciertas zonas como que se separen de la vialidad, y que ayuda un montón que no hayan autos, como que uno dice, en realidad, si es que al menos hubiese habido un dibujo en el suelo de qué es lo que debería ir acá, así como que casi como el plano dibujado ahí, porque creo que hay un tema como comunicacional que a veces nos falla los arquitectos. Claro, el espacio frente al Banco de Chile funcionó fantástico en el verano, súper bien, increíble, realmente era necesario, ¿cierto? Sí, pero las plantitas que están como tristes ahí, la Ninosca, nosotros llamamos por teléfono, Nino, explícame esta cuestión. Claro, el corredor verde lo hablamos con el Cristóbal, la marca la idea de generar estos corredores verdes que conectan con el río sería maravilloso, pero si tienes 3 maceteros con unos arbolitos todos tristes, como que se pierde la idea, ¿cachai? Entonces, en el fondo, estas obras incrementales a veces necesitan ir acompañadas como de la imagen de lo que están tratando de anticiparse. Ese sería mi comentario. Sí, por supuesto. Por supuesto que siempre hay algo mejor. Siempre se puede hacer mejor, y nosotros somos conscientes de que a veces comunicar cuesta. Es lo más complicado, pero a veces, en vez de pintarlo verde, que hubiese habido como un graffiti de un cabro que te dibuja la idea que se estaba planteando, y no sé. Bueno, esas son buenas ideas para llevarla al comité del centro, con la misma ejecución, por lo mismo. Claro, sí, pues antes de hacerlo, pues, no andar criticando las cosas, pero sí, son buenas ideas que se van trabajando de a poco. Pero para allá vamos, buscando un centro que sea más amable con los peatones, que son los principales usuarios. Uno va a pasar hartos autos, pero en esos autos va una persona por auto, 2 personas por auto, en cambio los peatones... No, a mí me parece fantástico el trabajo ese que se está haciendo en realidad en términos de planificación en general de la municipalidad, me parece que está funcionando. Asimismo los kioscos, estos suplementeros que se han ido cambiando, y así, pues se va avanzando en distintas áreas, y con este diseño que tiene que llegar a una imagen final,
También hay otro grupo de innovación, por ejemplo, en ese grupo del centro, que está bien interesante. Están planteando la parte comunicacional. Efectivamente, ese grupo ya en el fondo, el mismo diagnóstico un poco de lo que tú indicabas, y la idea es comunicar mejor las cosas que se van haciendo. Y esas son como, y lograr como cosas a corto plazo, pero también tenemos el objetivo de ir trabajando ya, por ejemplo, en una ordenanza de fachadas, que lo comentábamos el otro día en el grupo. Ir avanzando en los temas de los sitios veriazos, poner en contacto a los dueños de los suelos con inversionistas. En el fondo ahí este grupo debiese tratar de hacer eso también. Como aparte de normar, también incentivar. Estamos buscando eso. El objetivo es que no es solo la capital no es solo el centro de Valdivia, sino que es el centro de la capital de la región, donde hay muchos servicios públicos. Entonces tiene un rol mayor a la escala comunal. Simplemente creemos que este centro tiene que verse mejor, que la experiencia de estar en el centro tiene que ser mucho mejor de la que es ahora. Y voy a aprovechar acá de que, bueno, ya estamos llegando al final del programa porque ya cumplimos los otros 45 minutos, nos van a echar los radiocontroladores. Pero así como comentario al margen, me voy a aprovechar de que el programa de radio lo dijo yo. Creo que cuando uno planifica a largo plazo para que la gente efectivamente como que se comprometa con proyectos que no están resolviendo cosas inmediatas, insisto, en la comunicación de estos proyectos tiene que ser no solamente en términos como de que la información esté disponible, sino que tiene que ser un trabajo constante. Así como que deberíamos pensar en cómo estamos constantemente recordándole a la gente el sueño que estamos tratando de instalar. Y yo creo que para hacer eso los artistas son unos genios. Existen metodologías que están siendo implementadas a través de realizar obras, talleres. Existen miles de millones de prácticas artísticas que ayudan a que la gente se comprometa con los proyectos. Los conos naranjos, si es que tú me decís cuánta plata te gastaste en eso, yo te gasto la mitad en algo que hace que funcione mucho mejor y que habría comprometido a una comunidad artística que está generalmente ampliamente precarizada y que te lo habría hecho de una manera mucho más creativa que el cono naranjo. Pero significa más gestión, porque es más fácil comprar el cono naranjo, ¿cierto? Pero me refiero a esas barritas que están hechas para que no te estaciones en el fondo. A lo mejor, claro, yo pensaba el otro día, estaba en un jardín, en un vivero, calculaba la superficie y conté cuánta plata me gastaría para poder cubrir tu franja verde con las plantas en bolsa, para no tener que hacer los hoyos, para no tener que meternos con los arqueólogos por mientras tanto, ¿ya? Así como, ¿qué podemos poner encima? ¿Y qué pasa si las plantas las ponemos en bolsa? ¿Y cómo lo hacemos para que no se las roben después? ¿Cachai? Así como, pero como si tú le dieras un pedacito de esto verde a un grupo, a un colectivo de la comunidad, le decís, ya te cargo y tenés, llamáis a concurso, transforma esto en un parque, como tú entiendas que se puede transformar en un parque, por ejemplo, a lo mejor sería una buena manera de mantener vivo este sueño de para qué los estáis construyendo, ¿te fijáis? Entonces, eso, como super. Creer en lo que tienen que aportar nuestros colegas artistas. Eso, ya. Y darte las gracias por todo el trabajo que están haciendo. A mí me encanta que estén pensando como no solamente en resolver problemas así como inmediatos para ganar votos, sino que estemos tratando de planificar nuestra ciudad y nuestro territorio de una manera en la que sea como consecuente con lo que creemos y que para que sea mejor para la gente joven a la que se la vamos a pasar, ¿cierto? Sí. Así que eso. Muchas gracias, Francisco, por haber venido a compartir. Gracias a ti. Te pasaste, Carolina. Que tengan una buena semana. Gracias por habernos escuchado y cualquier cosa pueden llamar a la radio y preguntar y a mí me pasan las preguntas, las quejas, los reclamos. Un beso, que esté muy bien. Chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.